Mateo capítulo 26, verso 26 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Oigan, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y pasaremos a Primera de Corintios, capítulo 11, comenzando en el verso 23. Dice: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga, o hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana, ante tu presencia estamos, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias por esta bendición, Padre Celestial, de poder estar aquí, adorando y glorificando tu nombre y escuchando, Señor, tu palabra. Oh Dios eterno, te rogamos en esta mañana, tú unja nuestros oídos para oír y nuestros corazones para recibir tu palabra, oh Dios eterno, y que esa palabra sea encarnada en nuestras vidas, en nuestras almas, oh Señor. Ahora, Señor, te rogamos en esta mañana, hables a nuestros corazones y nos enseñes lo que tú quieres que sepamos en esta hora en que estamos viviendo, Señor. Oh Dios eterno, tú eres nuestro Maestro. Te rogamos te manifiestes en esta mañana como Maestro y nos enseñes tu gloriosa palabra. Manifiesta, Señor, este ministerio tuyo, manifiéstate tú a través de ese tu ministerio, Señor, y háblanos al corazón en esta mañana. Padre, te lo pido en el nombre del Hijo de David, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a continuar el mensaje que comenzamos el domingo pasado. El domingo pasado se titulaba Discernimiento por la palabra, o la palabra discierne. Ahora veamos que estábamos hablando de la palabra que es Dios, y Dios es la palabra y la palabra es Dios, y la palabra en algunas ocasiones está en forma de carne, en otras ocasiones está en forma de mensaje y en otras ocasiones está en forma de espíritu. Pero es es la misma palabra, por lo tanto, la palabra discierne. Pero ahora en esta mañana vamos a hablar sobre nosotros y el discernimiento que tenemos nosotros que tener. Por lo tanto, en esta mañana vamos a continuar con este tema de discernimiento y ahora vamos a hablar sobre el discernir la palabra. O podríamos ponerle por tema, tenemos que discernir la palabra.
Ahora recuerde que este es un tema bastante amplio, no sé si en esta mañana lo podamos terminar, porque es bastante amplio y queremos que quede claro delante de nosotros lo que tenemos nosotros que discernir. Discernir quiere decir, como ya les había dicho, discernir quiere decir hacer saber o dar a conocer, y también quiere decir comprender o entender. Y ahora vamos a hablar sobre nosotros, y tenemos nosotros que discernirlo, o sea, comprender o entender. Por lo tanto, nosotros tenemos que entenderlo, comprender que la palabra del Señor, o sea, el mensaje que corresponde para la hora en que vivimos. Como vimos aquí en la escritura que leímos, hemos visto que hablando de la cena de vino, de pan y vino, que era llevada a cabo durante las dispensaciones, durante la dispensación de la gracia, la cual se celebraba, lo cual era un símbolo del cuerpo literal del Señor y el cuerpo y la sangre del Señor que fueron allá en la cruz del Calvario, partido por nosotros el cuerpo y su sangre derramada por nosotros. Entonces la Santa Cena era el símbolo de el cuerpo y la sangre del Señor puesta en sacrificio por nosotros. Y así por todas las edades de la iglesia fue celebrada en símbolo, en tipo de lo que el Señor había hecho, y era llevada a cabo y ordenada a ser llevada a cabo esa celebración, anunciando lo que el Señor hizo hasta que Él regresase. Por eso decía, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. O sea, el sacrificio del Señor por nuestra salvación era anunciado por todas las edades de la iglesia hasta que Él retornase. Era anunciado, ¿para qué? Con ese símbolo daban testimonio de lo que Dios había hecho y del beneficio espiritual que recibimos con el sacrificio del Señor. Ahora recuerde que todas las cosas simbólicas, todos los tipos, llega un tiempo en que esos tipos y sombras, esas cosas simbólicas, llega un tiempo en que eso se vuelve realidad para el pueblo de Dios, así como encontramos que cuando el pueblo de Israel celebraba la Pascua, ellos tomaban un corderito y lo sacrificaban, y entonces comían el corderito. Eso tipificaba a Cristo, el cual había de ser muerto por el pecado de nosotros. ¿Ve? Entonces, aquel corderito que el pueblo de Israel sacrificaba, ellos sobre ese corderito ponían sus manos, y el corderito tomaba la pena del pecado, que era muerte. ¿Ve? Entonces por eso el corderito tenía que morir y derramar su sangre. Así también Cristo tomó nuestro pecado y entonces murió por nuestro pecado. Nosotros éramos los que debíamos de morir, pero Él murió por nosotros. Así entonces, aquella celebración de la Pascua que se llevaba a cabo en medio del pueblo de Israel, ellos la llevaban a cabo en una forma literal, tipificando algo que habría Dios de hacer. Entonces, encontramos que cuando llegó el tiempo de Dios cumplir o hacer una realidad, aquella fiesta la hizo una realidad en la persona de Jesús de Nazaret. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios la hizo una realidad, los que tenían los tipos, los que tenían aquella celebración simbólica, no pudieron ver el tiempo y el momento cuando llegó para aquella celebración simbólica fuera hecha una realidad para ellos. Ahora encontramos también que la Santa Cena es algo simbólico de lo que el Señor hizo y es anunciado por todas las edades de la iglesia hasta que el Señor regresase. Sabemos que Él regresó. Ahora, cuando vemos entonces lo que significa el pan y lo que significa el vino,
y lo que significa también tomar la cena del Señor indignamente, si eso era de esta manera cuando era en símbolos, cuando entonces esos símbolos se convierten en una realidad, ¿qué piensa usted que será el tomar la cena del Señor indignamente? Bueno, si allá había juicio, siempre habrá juicio. Ahora, mirando nosotros, entonces vemos que los que no discernían el cuerpo del Señor y tomaban la cena indignamente juicio, comían y bebían, y dice el apóstol Pablo que por eso había muchos debilitados, otros estaban enfermos y otros habían muerto o habían dormido. Entonces, veamos que todo ese juicio es el juicio que corresponde a los que toman la cena del Señor indignamente sin discernir, o sea, entender el cuerpo del Señor. Ahora, fíjese, el cuerpo del Señor durante las edades de la iglesia y siempre, ¿cuál es el cuerpo del Señor? El cuerpo del Señor es su verdadera iglesia, porque Él es la cabeza de ese cuerpo. Entonces no discernían el cuerpo del Señor. Por lo tanto, estaban en esa condición. No entendían o no conocían el cuerpo del Señor. Cada cual, pues, caminaba como quería caminar, o sea, los que caminaran como querían caminar y no vivían la vida que correspondía vivir, entonces todo ese juicio le venía a ellos. Porque viviendo como no debían de vivir, se ponían a tomar la cena del Señor y entonces el juicio le seguía a ese acto celebrado o practicado indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Ellos tenían que saber cómo el cuerpo del Señor tenía que vivir, cómo tenía que actuar y todas estas cosas, y si no actuaban y vivían como debían de vivir, no eran dignos para tomar la cena del Señor. Ahora viendo que, fíjese, la palabra y la iglesia, el Señor y la palabra son la misma cosa. Y la iglesia del Señor es parte del Señor, es el cuerpo del Señor. Entonces encontramos que la palabra, el cuerpo y la cabeza son la misma persona, porque un cuerpo sin cabeza no es una persona. ¿Ve usted? Entonces, ahora vamos a recorrer un poquito y vamos a pasar a este tiempo en que nosotros estamos viviendo para entonces ver que nosotros tenemos que discernir la palabra, porque la palabra es el cuerpo del Señor y su iglesia verdadera es la palabra, porque ella es convertida en la palabra. Ahora, en esta mañana principalmente vamos a hablar del cuerpo del Señor como la palabra, o sea, como el mensaje. Quizás en otra ocasión hablaremos del cuerpo del Señor como la novia del Señor o el grupo de escogidos del Señor, si no nos da tiempo en esta mañana. Encontramos que esta fiesta o esta celebración simbólica de la Santa Cena, ¿qué era lo que mostraba? Esta Santa Cena o comunión mostraba cosas también que Dios habría de hacer en el futuro, porque Él dijo que no bebería más, aquí lo dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Habría una ocasión, un tiempo, en el cual el Señor volvería y tomaría, ¿qué? Tomaría del fruto de la vid, pero lo tomaría como nuevo. Hasta que ese tiempo no llegase, Él no lo volvería a tomar, sino hasta que lo tomara nuevo en el reino del Padre Celestial. Ahora sabemos que el reino, el Señor cuando estuvo aquí dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. ¿Ve usted? Entonces el reino de los cielos, el reino del Padre, entre nosotros está. Porque el reino de los cielos y el reino del Padre son la palabra. Y cuando la palabra viene, ha venido el reino. Y como ha venido el reino, ahí en el reino esto sería tomado, ¿qué?
sería tomado del fruto de la vid, el mismo Señor lo tomaría con los suyos, lo tomaría nuevo. Ahora veamos que habla de una cena. Sepamos bien entonces que las cenas son, ¿cómo? ¿A qué tiempo se lleva a cabo la cena? El desayuno se lleva por la mañana, se lleva a cabo por la mañana. El almuerzo se lleva a cabo al mediodía, pero la cena se lleva a cabo por la tardecita. O sea, entre un día, entre el final de un día y el comienzo del otro día, que es en la tarde. Entonces, en el tiempo de la tarde, el Señor habría de tomarlo nuevo con sus escogidos. Ahora, fíjese, nuevo es nuevo. Entonces, es como también la Pascua que celebraban los judíos. La Pascua que celebraban los judíos, aquella Pascua fue establecida y celebrada por muchos y muchos años, pero luego esa Pascua fue llevada a cabo en la cruz del Calvario, fue llevada a cabo esta Pascua nueva, una Pascua nueva, no una Pascua tomando un corderito literal allá, sino una Pascua tomando el Cordero de Dios, un hombre. Aquello era una nueva cosa, una nueva Pascua, la cual había sido tipificada o simbolizada por la Pascua establecida en el tiempo de Moisés y celebrada por todos esos años. Ahora encontramos que esta nueva Pascua fue la que le fue de bendición y de beneficio para el pueblo del Señor, porque con esa nueva Pascua fue que nuestros pecados fueron borrados y fue que recibimos redención. Pero con la Pascua simbólica era solamente un símbolo, aunque había bendición al celebrarse correctamente, pero esa Pascua no podía darle vida eterna a nadie, porque era algo simbólico. ¿Ve usted? Esa estaba anunciando que habría de venir una nueva Pascua, una Pascua en la cual se recibiría salvación, remisión de los pecados, no cubrir solamente el pecado, porque aquella Pascua, con aquel sacrificio del corderito y aquella sangre, lo que se hacía era que se cubría el pecado, pero no era borrado. Pero cuando esa Pascua fuera efectuada en forma nueva, no con los símbolos, sino con la realidad, entonces habría de efectuar algo real y verdadero en el interior del pueblo de Dios, que fuese participante entonces de esta Pascua. ¿Ve usted? Entonces, al ser participante de la Pascua nueva del Señor, no la que estableció Moisés, sino que Moisés, con la Pascua del Corderito, lo que estaba tipificando era que vendría una nueva Pascua en la cual habría salvación, redención, limpieza de los pecados por la sangre de ese Cordero, el cual sería un hombre, Jesús de Nazaret. Ahora, luego, cuando esta Pascua fue realizada, efectuada, luego en símbolos, la Santa Cena a través de la edad de la Iglesia señalaba acerca del sacrificio que fue hecho y señalaba también la venida del Señor. O sea, señalaba dos cosas, señalaba para atrás la primera venida de Cristo y el sacrificio que hizo, y señalaba hacia adelante la venida del Señor, porque sería efectuada en símbolos hasta que Él regresase. Cuando Él regresase, entonces Él tomaría la cena del Señor, tomaría que el fruto de la vid lo tomaría nuevo en el reino de su Padre. Ahora, nosotros hemos entrado al reino. Estamos en el reino y tenemos el evangelio del reino. Entonces, el reino es la palabra. Estamos en el reino de la palabra. Por lo tanto, en el reino de la palabra, en el reino de Dios, hay una cena nueva para efectuarse, o que ha sido efectuada, hay una cena nueva en la cual todos participar, la cual fue tipificada allá en el pasado, pero que ahora podemos disfrutar de ella en una forma maravillosa y en una forma sencilla, pero el que tome de ella indignamente, no discerniendo el cuerpo, es culpado del juicio, es culpado de
el cuerpo y la sangre del Señor. Es culpado de la muerte del Señor. Ahora veamos, el cuerpo del Señor es la palabra. La palabra se hizo carne y hemos visto a la palabra hecha carne en este siglo XX. Y ahora tenemos la cena para todos los hijos de Dios participar de esta cena, la cual es la cena o la comida para el pueblo del Señor comer en esta hora final en que estamos. Una cena es la comida de la tardecita. Entonces, la comida que se sirvió allá en el tiempo de Lutero, aquello allá fue el desayuno. La comida que se sirvió allá en el tiempo de Wesley y de Lutero y de la Odisea, allá eso fue el almuerzo. ¿Ve usted? Ya en el tiempo de la Odisea, ya era el tiempo de comer, pero ellos solamente tenían pues la restauración de los dones, nada más. Y durante ese lapso de tiempo había cierta cosita, pero eso no era la cena del Señor. Eso no era la cena o la comida fuerte para los hijos de Dios. Eso solamente era más bien un aperitivo, era parte de la alimentación del día, pero no de la tarde. Entonces, fíjese, en el tiempo de la tarde es que llega esa hora para todo el pueblo de Dios venir a la cena del Señor. Ya no en forma simbólica, sino en forma real. Una cena la cual le va a dar vida eterna. Una cena en la cual usted va a comer y va a recibir vida. Porque las cosas simbólicas en sí mismas no tienen vida. Solamente son símbolos, lo cual representa cosas espirituales, las cuales son las importantes. Y cuando esas cosas espirituales que están simbolizadas en esos símbolos se hacen en realidad para el pueblo de Dios, entonces le es de bendición y de beneficio espiritual para los hijos de Dios, porque entonces le produce vida espiritual. La vida material es perecedera, pero la vida espiritual es eterna. Y el que oye mi palabra, o sea, entiende mi palabra, tiene vida eterna. Vea usted que algunas veces nos tropezamos con que a las personas no les interesa entender la palabra de Dios. Pero sin embargo, cualquier persona puede tomar la palabra de Dios y decir que la cree todita, y si no la entiende correctamente, de nada le sirve. ¿Ve usted? Así es que lo importante es discernir la palabra, o sea, entender esa palabra, porque si la toma sin discernir esa palabra, si la toma sin entender esa palabra, juicio come y bebe, no discerniendo el cuerpo del Señor. Ahora en la hora en que estamos viviendo, en la página 91 de los sellos, nos dice: qué tiempo tan maravilloso fue cuando fueron abiertos los sellos. Debió haber sido que Juan miró hacia adentro y vio más allá de la cortina del tiempo y dijo: allí está Juan. Él estaba tan contento que dijo que podía oír que podía oír todas las criaturas clamando en el cielo, en la tierra y en el mar. Amén. Alabanza, gloria, sabiduría, poder, fortaleza y riqueza sean para él. Amén. ¿Por qué fue así? Cuando la revelación vino que el Cordero, el Redentor, nuestro pariente, había vuelto del trono donde era mediador y había vuelto aquí para tomar su posesión. Escuchen bien las palabras de este himno. Y ahora él quiere hablarnos de algo y dice: escuchen bien las palabras de este himno. ¿Por qué? Porque este himno, el cual él va a tararearlo, a cantarlo, a citar, este himno, ahora cuando se cumple este himno, se convierte en una profecía, o sea, es identificado como una profecía. Así como los salmos en el tiempo pasado fueron himnos, fueron canciones espirituales cantadas allá, y que el compositor de ellas fue Dios a través de David. Y luego, a través del tiempo allá en la sinagoga, esos himnos o esas composiciones espirituales eran cantadas allá en los cultos, y
vinieron a ser profecías cada vez que se cumplían. O sea, vendrían a ser palabra del Señor cumplida en el tiempo que se cumplían. Pero la gente quizás no sabían, muchos de ellos, que eso era profecía señalando hacia el futuro las cosas que habrían de acontecer. Cuando David dijo, no dejarás tu santo en el sepulcro, o su cuerpo en el sepulcro, y tu santo que vea corrupción, él estaba hablando ¿de qué? De algo profético, lo cual se cumpliría en Jesús. Pero que también en cierta forma se cumplió en él, pero él estaba inspirado para hablar eso y hacer esa composición espiritual. O sea, él era un compositor de himnos cuando componía estos salmos. Pero siendo un compositor inspirado por Dios, lo que estaba componiendo era en forma de himnos, trayendo profecía. Entonces era palabra de Dios. Por eso tenía entonces cumplimiento para el futuro todo eso que estaba siendo efectuado. En David se cumplía en cierta forma, pero luego más adelante se cumpliría más ampliamente, y en Jesús se cumplía plenamente todo eso que parcialmente se cumplía en David. Ahora veamos que hay muchísimos himnos, así como los de la dispensación primera tuvieron esos salmos, esos himnos, y luego, cuando llegó el tiempo en que la dispensación primera llegó a su tiempo final, entonces todos esos salmos, esos himnos que fueron inspirados por Dios para ser escritos y cantados por el pueblo de Dios, cantando las maravillas de Dios y también las cosas que Dios habría de hacer, cuando llegó el tiempo en que Dios las hizo, entonces era profecía cumplida. También la segunda dispensación ha tenido muchos salmos o himnos cantados por todo el pueblo del Señor a través de la segunda dispensación, y estos que fueron inspirados por Dios para ser escritos, en esos hay profecía, la cual Dios habría de cumplir. Y cuando Dios viene y la cumple, entonces eso era reconocido como que había venido de parte de Dios para ser escrito y cantado por el pueblo, porque algún día Dios habría de cumplirlo. Y aquí el hermano Branham entonces cita un himno en el cual encontramos que hay cumplimiento para este tiempo final, en el cual habla de la cena, habla de la venida del Señor y todas estas cosas. Vamos a ver, dice, ya pronto el Cordero tomará su novia para estar siempre a su lado, y allí todas las huestes celestiales estarán reunidas. En verdad será una cosa gloriosa, al ver todos los santos vestidos de blanco inmaculado, y con Jesús reinaremos por toda la eternidad. Oh, el Maestro nos llama, venid a la cena, alimentarnos con la palabra. ¿Para qué venir a la cena? Para alimentarnos con la palabra. Porque esta cena, lo que hay para comer es ¿qué? La palabra. Alimentarnos con la palabra. Oh, hermano, me hallo sin palabras para alabar. Podemos venir a la mesa del Señor a toda hora. Eso es por ahora, pero cuando Él sale de allí, entonces no habrá alimento. Él alimentó a la multitud y convirtió el agua en vino. A los hambrientos llama ahora, venid a la cena. Él fue quien dijo, el que creyere en mí las obras que yo hago, él también las hará. Oh, hermano, qué cosa. El que prometió estas cosas en los últimos días, el que dijo estas cosas y que está ahora en el tiempo de la revelación de estas cosas, cuando se están dando a conocer, él dijo, venid a la cena. Oh, hermano, no deje que se le escape esto. No deje que se le escape esto. Cuando todas estas cosas están siendo dadas a conocer, cuando la revelación ha venido, cuando es el tiempo de esta cena para cenar la palabra, entonces hay una invitación para todos los hijos de Dios para venir a la cena del Señor, a una cena espiritual en la cual lo que hay para comer no es algo literal, sino es algo espiritual, lo cual es la palabra.
porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en el tiempo de la tarde habría luz. En el tiempo de la tarde habría también comida espiritual, habría una mesa servida, habría una cena preparada para todos los hijos de Dios venir a comer. Entonces, esto no es una cena literal de pan literal, sino es una cena espiritual de pan espiritual, y el pan espiritual que es la palabra del Señor. El pan espiritual es la palabra para esta hora, la palabra para esta edad de la palabra para esta tercera dispensación. ¿Ve usted? No vamos a venir a comer la palabra, el pan que fue para allá para el tiempo de Lutero, Wesley o los pentecostales, sino el pan espiritual para el tiempo de esta santa convocación en la cual nosotros estamos viviendo. Entonces, fíjese, hay pan espiritual para comer en esta cena, y ese pan espiritual es la palabra, es el mensaje. Por lo tanto, ya mismo también le voy a mostrar el vino espiritual. Que así como hay vino literal y hay pan literal, las cosas literales tipifican o señalan las cosas espirituales. Y si por comer las cosas literales allá había juicio por no discernir el cuerpo del Señor, ¿qué usted cree de hoy? Al comer las cosas espirituales para esta hora, el mensaje para esta hora, y no discernir el cuerpo del Señor, ¿qué usted cree que hay? Hay juicio espiritual. Así como había juicio literal cuando se comía el pan literal y el vino literal se tomaba. Entonces juicio literal venía con debilidad física, enfermedades, había muchos enfermos y aún muchos dormían ya, se habían muerto literalmente. Acá, entonces, como la cosa es espiritual, una cena espiritual con pan espiritual, que es la palabra, y vino espiritual, entonces el juicio espiritual es enfermedad espiritual, es debilidad espiritual y muerte espiritual. Estas cosas son las que acompañan a cualquier persona que coma y beba indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Sin discernir el cuerpo del Señor. Y discernir es conocer, por lo tanto, es conocer o entender. Así es que el cuerpo del Señor tiene que ser discernido, y usted como individuo tiene que discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Tenemos la palabra, tenemos el pan de vida, tenemos ese pan que da vida eterna a la persona, pero usted tiene que conocerlo de la manera correcta. Usted tiene que entender esa palabra de la manera correcta, porque si se la come sin discernir, sin entenderla, entonces usted va a estar comiendo, sí, va a estar comiendo palabra, va a estar comiendo ese pan espiritual, pero no estará discerniendo el cuerpo del Señor, que es su palabra, no lo estará entendiendo, porque discernir es entender, es conocer, y entonces usted estará comiendo y bebiendo juicio espiritual. ¿Ve usted? Por lo tanto, sabemos que tenemos ese pan, tenemos también ese vino, pero entonces hay que tomar esa cena dignamente, hay que conocer correctamente lo que es correcto, hay que entender bien para comer correctamente y que sea de bendición espiritual. Porque de otra manera, entonces la cosa es triste, porque uno está comiendo algo real y genuino y después no comerlo dignamente, porque fíjese, allá en el tiempo pasado de las edades de la iglesia, las personas tomaban la cena, pero no vivían como cristianos, no vivían la vida que tenían que vivir, porque ellos vivían una vida incorrecta, en desacuerdo con la palabra. Ahora, ¿qué de hoy? Hablando en términos espirituales, si vivimos incorrectamente, no como corresponde a vivir en la edad de la palabra, en esta santa convocación, sino que vivimos como los luteranos,
o como los wesleyanos, o como los pentecostales, hablando en términos espirituales. La vida espiritual, si vivimos de esa manera, creyendo de esa manera, entonces si nos comemos la palabra de esta hora, pero viviendo como luteranos o pentecostales, estamos comiendo indignamente, sin discernir. ¿Ve usted? Tenemos que vivir la palabra de esta hora y conforme al mensaje que corresponde a esta hora. Tenemos que estar creyendo y entendiendo el mensaje que corresponde a esta hora, y entonces podemos participar correctamente de la cena del Señor hoy para cenar el cuerpo, la palabra del Señor que corresponde a este tiempo, a esta dispensación, porque esa es la comida espiritual para todos nosotros. ¿Ve usted? Y entonces podemos tomar el vino que corresponde a esta hora. Ahora vea que cualquier persona que se coma la cena del Señor, y la cena del Señor es el mensaje para esta hora, la palabra para esta hora, que se la coma indignamente, incorrectamente, sin discernir la palabra. Discernir es entender. ¿Qué le pasa? Juicio, come y bebe. En vez de serle de bendición, le es de juicio. Por eso es que usted, con la palabra, si no la conoce, si no la entiende correctamente, aún diciendo que la cree, puede quedarse en la gran tribulación. Aún diciendo que la cree, puede estar enfermo espiritualmente. Aún diciendo que la cree, puede estar debilitado espiritualmente. Aún diciendo que la cree, hasta puede estar muerto espiritualmente. Ahora, muerte espiritualmente es una cosa y muerto literalmente es otra. Por eso en esta tierra hay muchas personas que viviendo están como muertas espiritualmente, que viviendo están aún encarcelados en la sexta dimensión, en la quinta dimensión, aún viviendo están en el infierno y no lo saben. Ahora, sabiendo nosotros todas estas cositas y viendo que la cosa es más sencilla de lo que nosotros nos podemos imaginar, y entonces no podemos dejar que se nos escape esta cena en la cual nosotros estamos sentados para participar de ella. Por eso tenemos que escudriñarnos, examinarnos a nosotros mismos si estamos en fe o no estamos en fe, en la fe que corresponde para esta hora, o si estamos no en la fe que corresponde para esta hora, sino en la fe que correspondió para el tiempo de Lutero o el tiempo de Wesley, porque si con esa fe o revelación para aquel tiempo venimos a comer la cena que corresponde para este tiempo, estaremos comiéndola indignamente. Y entonces, juicio, estamos comiendo y estamos bebiendo sin discernir el cuerpo del Señor. Esto es más delicado de lo que nosotros nos podemos imaginar. Es más delicado aún de lo que fue la cena literal de pan y vino literal. Porque allá se recibía juicio literal. Juicio literal. Por lo tanto, entonces, tenemos nosotros que ver que ahora la cosa es en términos espirituales, y el juicio espiritual es más duro, más malo, más triste que el juicio literal. Porque una persona puede caer en juicio literal, pero ¿qué pasa? Dios puede tener misericordia de él, y entonces la persona, ¿qué le pasa? La persona con todo y estar en juicio literal, con todo y eso no perderse. La persona puede morir de juicio literal y no morir espiritualmente, no perderse. Pero una persona que muera de juicio y de muerte espiritual, si muere espiritualmente, ¿qué le pasa? Una muerte espiritual es una cosa muy triste, porque entonces la vida espiritual desaparece de él. Ahora, como podemos estar viendo, la cosa es más seria de lo que nosotros nos podemos imaginar. Encontramos que, fíjese, la cena del Señor para los gentiles fue establecida por el apóstol San Pablo para ser practicada. Ahora fíjese que esta cena espiritual, esa cena literal, allá vamos a hablar primero de la cena literal, el Señor la practicó y le ordenó que la practicaran a ellos. Y luego fue establecida
entre la iglesia hebrea, la iglesia judía, allá por los apóstoles, comenzando allá en el tiempo de Pentecostés. Pero para los gentiles vino, y entonces él estando allá en el desierto por allá por Arabia, estuvo unos cuantos años allá metido, y entonces Dios lo tomó a Pablo y usando el Antiguo Testamento, usando lo que correspondía para la ley, usando todos esos símbolos y sombras, le mostró lo que correspondía para la gracia. Le mostró acerca de la cena de la Pascua allá, acá, en la segunda dispensación, cómo establecer la Santa Cena, mostrando la Pascua que era Cristo, y así por el estilo también le mostró el día del sábado allá, y le mostró lo que era el sábado en la segunda dispensación, que era el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, así encontramos que todo Dios se lo mostró. ¿Cómo? Se lo mostró por la palabra, se le reveló a través de la palabra de la edad que ya había pasado, mostrándole lo que correspondía para la edad o dispensación que había comenzado. Y entonces, él tomó todo eso que Dios le mostró y vino y lo trajo para la segunda dispensación, pero ya en una forma que no era la misma forma para ser guardada que se guardaba allá en el Antiguo Testamento, sino que era algo superior, algo más real de lo que era en el pasado. ¿Qué usted cree entonces que es la tercera dispensación? ¿Y qué usted cree entonces que habrá en la tercera dispensación y será establecido en la tercera dispensación? Pues las cosas que hubieron en la primera y segunda dispensación vienen a ser los tipos y las sombras de las cosas que habrían de haber en la tercera dispensación. Porque Dios no cambia su forma de ser. Dios lo que hace es que en cada dispensación su plan va en estado progresivo, hasta que en la tercera dispensación, porque Dios se perfecciona en tres, y entonces en la tercera dispensación, entonces los símbolos y los tipos se convierten en realidades, las cuales entonces podemos nosotros ver y participar de ellas. Ahora nosotros podemos ver lo que Dios está haciendo hoy y lo que nos ha tocado a nosotros, la realidad que nos ha tocado a nosotros a través de los tipos y las sombras de la segunda dispensación y de la primera dispensación. ¿Ve usted? Ahora, si habría de haber una cena en este tiempo final y habría de haber una invitación para esa cena, tenía que estar en tipos en la segunda dispensación. ¿Ve usted? Entonces, este es el tiempo en que estamos en la realidad de lo que eran tipos y figuras y símbolos en la segunda dispensación y aún en la primera dispensación. Por lo tanto, hoy en día, cualquier persona que se siente a la mesa para comer el pan espiritual, que es la palabra de Dios para esta hora, el mensaje que corresponde a esta tercera dispensación, cualquiera que se siente a la mesa y no discierna y no conozca, entonces, y coma y se coma ese pan, bueno, vamos a ver. Cuando el Señor estuvo en la mesa, ¿qué pasó? Él estaba allí en la mesa y estaba partiendo el pan y repartiéndolo, y también repartió el vino y mostró lo que eso significaba, los tipos de eso. Y luego hubo uno allí que lo comió, pero que no le fue de bendición. Ve usted, el Señor dijo: a quien yo lo dé mojado, ese es el que me ha de entregar. Ve usted, sentado a la mesa, y sin embargo, ¿qué pasó? En vez de entrar en una bendición y serle de bendición, le fue de juicio. Le fue de juicio, y luego se dio cuenta del juicio que había recibido, se dio cuenta del error que había cometido entregando al Señor, y luego se dio cuenta que no valía la pena vivir, porque ya su nombre borrado del libro de la vida, sin lugar a arrepentimiento, porque trató y no encontró oportunidad. Fue allá a devolverle el dinero y no se lo quisieron. Lo restrayó, lo botó, ahí está, y se fue y se ahorcó. ¿Ve usted?
Ahora recuerde que todo eso allá muestra acá las cosas espirituales que son las cosas reales. Entonces, al mostrarle eso, encontramos que espiritualmente habrán personas o líderes que les pasará lo mismo que le pasó a Judas. Pero no quiere decir que van a coger una soga literal y se van a ahorcar como Judas se ahorcó literalmente. Que usted será una muerte espiritual. Luego de haber entregado y vendido la palabra de Dios, como lo hizo Judas, ¿a quién la vendió? La vendió a los de la primera dispensación, a los líderes de la primera dispensación, para que la mataran, la destruyeran. Y eso es lo que es hecho en este tiempo, que es la palabra que corresponde para este tiempo. Cualquiera que la tome y la venda a los líderes de la segunda dispensación, para que la destruyan, para que la pisoteen, para que la critiquen, para que la crucifiquen espiritualmente, ellos son responsables por hacer eso. ¿Ve usted? Y entonces se suicidan espiritualmente. Sabemos que hay muchos suicidados en diferentes países al vender la palabra. La venden con un beso, la rechazan y después mueren espiritualmente y no lo saben. Porque se ven lo más bien de salud física, se ven lo más bien físicamente, pero espiritualmente han muerto como Judas murió. Ahora también encontramos que cualquier persona que no tome la cena del Señor correctamente, esta cena de la palabra que corresponde para esta hora, el que no se la coma como corresponde comérsela, y el que no esté en la condición que debe de estar para comer esta cena espiritual, lo que estará comiendo es juicio y lo que estará bebiendo es juicio. Juicio come y bebe. Tiene que estar viviendo la vida que corresponde vivir para esta nueva edad, la edad de la palabra. Tiene que estar viviendo la vida que corresponde para esta tercera dispensación, esa vida espiritual. Tiene que estar viviendo y actuando como debe actuar en esta tercera dispensación, no actuando como si estuviera en la segunda dispensación o en la primera, sino como corresponde a esta tercera dispensación. Porque, fíjese a Judas. Judas estaba con el Señor y en la mesa del Señor, pero fíjese, él estaba metido en la segunda dispensación, pero era de la primera dispensación. ¿No ve la amistad que tenía ya con lo de la primera dispensación? ¿No ve que estaba allá y su corazón estaba allá? ¿No ve que tenía buena amistad y buen contacto allá? Y que él era un dudador de la palabra, y que lo que hacía era buscándole faltas a la palabra para esa hora a la cual estaba en carne. Y estando en esa condición, cuando comió, el diablo entró dentro de él y se encarnó dentro de él. Por eso es que no podemos estar en esta hora de esta cena, la cena de la palabra, la comida de la tarde. No podemos estar buscándole faltas a la palabra. No podemos estar buscándole falta a la palabra cuando estaba en carne. No podemos estar buscándole falta a la palabra ahora que está en forma de mensaje. Porque si come de la palabra para esta hora, estando en esa condición, mientras más come, más juicio está comiendo. ¿Ve usted? Por lo tanto, tiene usted que estar totalmente en la palabra, en el mensaje que corresponde para esta hora, viviendo como dice la palabra que debemos de vivir, sin mezclar las cosas de una dispensación con la otra, y sin estar metidos en una dispensación allá pasada, y creyendo o diciendo que estamos en esta nueva dispensación. Tenemos que estar realmente de alma, espíritu y cuerpo en esta tercera dispensación, olvidándonos de las dispensaciones que ya pasaron. Las dispensaciones que ya pasaron, cuando hablamos de ellas o enseñamos acerca de ellas, lo enseñamos y lo hablamos como tipos y figuras para mostrar lo que corresponde para esta tercera dispensación, pero no para guardar esas cosas como si estuviéramos allá. ¿Ve usted? Cuando hablamos del sábado, no hablamos del sábado que es el día de reposo. No hablamos del sábado para guardar los sábados y como los guardaban en la ley, sino para mostrar ahora en este tiempo lo que es el sábado espiritual. Cuando hablamos del domingo, no hablamos del domingo
o del día que sea con el propósito de hacerlo de cierta forma, sino con el propósito de encontrar y ver lo que significa en este tiempo. El domingo en este tiempo representa la edad de la palabra. La edad número 8, que es la edad de la palabra, porque el domingo es, ¿qué? El domingo es el día número 8. Y la edad de la palabra es la edad número 8, la cual no pertenece a esta semana de las edades de la iglesia. Como tampoco el domingo, hoy domingo, no pertenece a esta semana que pasó. Pertenece a esta semana que está comenzando, porque comienza con el domingo y termina el sábado. Ahora, nosotros nos encontramos en esta hora en la cual estamos viviendo y nos gozamos en grande manera en saber la hora en que estamos viviendo y esperamos todos los escogidos que están sentados a la mesa con el Rey de Reyes y Señor de Señores sepan estar de la manera que deben de estar para que todo lo que se están comiendo, porque estamos comiendo el pan de la hora, estamos cenando el pan de la hora, estamos en esta cena y es una cena santa, ¿ve? Pero tenemos que estar de la manera correcta para que sea realmente de bendición esta cena en la cual estamos viviendo. Ahora mire, página 17 del mensaje titulado ¿Cuál es la atracción en el monte? Dice, tal como dije, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Le dije a mi esposa, querida, ¿recuerdas la otra noche cuando tuve que decir adiós a todo lo que me es querido en la tierra e ir a los campos para comenzar algo que Dios había ordenado? Tú cantaste esa canción. Oh, ellos vendrán desde el este y el oeste. Ellos vienen de tierras lejanas para festejar con nuestro rey, para cenar. Él no dijo que habría de tomarla nueva. Pues ahí está. Vino en carne humana y entonces sirvió esa cena, la partió para que todos comiéramos de esa cena y actualmente estamos comiendo de esa cena. Él vino y la partió y dijo, comed. Y empezó a repartirla. Eso era lo que estaba haciendo mientras estaba revelando la palabra. Eso era lo que estaba haciendo. Repartiendo la palabra, o sea, el pan de esta cena. Para festejar con nuestro rey, para cenar con nuestro rey, el hijo de David. Contemplando su rostro santo, brillando con amor divino. Benditos participantes de su gracia, brillan como joyas en su corona. Esa era la atracción, la simiente predestinada de Dios, quien no puede hacer otra cosa que seguirla. Significa más que la vida para nosotros. Tomen nuestra vida, pero no tomen eso. ¿Cuál es la atracción? Dios, como de costumbre, cumpliendo su palabra. Él está cumpliendo la palabra de Zacarías otra vez, el profeta Zacarías, donde leí el verso 9 hace un momento. Fíjese, cumpliendo esa profecía otra vez. La cumplió en la primera venida de Cristo y la cumple en la segunda. Donde cuando Jesús entró en su templo entró a Jerusalén montando en un burrito blanco, se cumplió la profecía de Zacarías que dijo, aquí está, alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa fue la atracción en los cuarteles generales de los religiosos en Jerusalén. Ahora vemos un suceso típico de los últimos días. Pasemos algunas páginas en Zacarías y veamos qué dice él sobre esto. Luego tornémonos para los últimos días. Y ahora sigue cantando y luego dice, esa fue la Edad Media. Ahora tomemos a los últimos días y tomaremos a Zacarías 14, empezando en el verso 4, y escuchen, vamos a leer una porción de las Escrituras alrededor de 9 versículos del 4 al 9, escuchen bien, y está profetizando de su venida los últimos días. Por lo tanto, escuchen bien, esto es así, dice el Señor.
son las Escrituras. Zacarías 14, recuerden lo que dice Zacarías 9, y ellos no lo reconocieron. Ahora, ¿qué es hoy? Zacarías 14, hablando de su venida. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis del valle huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azul. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Otro temblor de tierra partiendo la tierra. Entonces, dice, habrá luz en el tiempo de la tarde, el mismo profeta y el pueblo está ciego. ¿Cuál es la atracción? Ahora pasamos aquí a la 22 y 23 y dice, en los últimos días habrá una real lluvia temprana y tardía sobre ese pequeño grupito o grupo que viene con él, en este pequeño burrito manso y humilde, sin duda ni denominación, clamando Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Cuál es la atracción hoy o la cuestión hoy? ¿Cuál es la atracción en el monte? Ahí lo tiene. Lo del profeta Zacarías, señalando que vendría sobre un burrito blanco, dice que esa profecía se cumpliría por segunda vez. Allá se cumplió literalmente. Ve usted, sobre un burrito literal. Acá se cumple espiritualmente, pero el mismo Dios viniendo, entonces viene y se cumple esa venida, y lo vemos cumplida en carne humana, pero viene sobre un burrito blanco. ¿Ve usted? Pero con él ¿viene qué? Con él viene un grupito también, proclamándole Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, viendo todo esto, y sabiendo que él ha venido para estar otra vez en medio de su pueblo y llevar a cabo también esta gran cena, la cena del Cordero, la cena de la palabra, entonces, viendo que esto es una realidad para nosotros, tenemos entonces que discernir la palabra para que no seamos hallados tomando la cena del Señor, tomando la comida. La cena es la comida de la tarde, tomando la comida de la tarde y comiendo la comida de la tarde indignamente, sin discernir, sin entender, porque no podemos hacerlo de otra manera. Sería tomarla indignamente, y entonces el juicio espiritual en las diferentes formas, con debilidad espiritual o enfermedad espiritual o muerte espiritual, es lo que le sigue a todos aquellos que la toman indignamente. Así es que, fíjese, ahí se juntarán las águilas. ¿Para qué? Para comer esa comida, para comer esa cena del Señor que sería repartida, que sería puesta para los hijos del Señor. Ahora mire, página 22 y página 23, hablando acerca de esta comida espiritual, de este pan espiritual, dice, notamos aquí otra vez que si la palabra está en nosotros y viene a nosotros como vino a Elías en aquel día, esta hará la misma cosa que él hizo. Se alimentarán en las cosas secretas de Dios que están escondidas del mundo. Esto hace otra vez al mensaje y al mensajero como uno. El alimento espiritual está listo, estaba listo en aquellos días, está listo y está en sazón ahora. Cada uno de ustedes puede tener este alimento si lo desea. Si usted está dispuesto a separarse de toda la incredulidad de esta hora. ¿Ve usted? Si está lleno de incredulidad y buscando falta, usted comerá, pero comerá juicio y beberá juicio. Porque cuando usted está buscando falta a la palabra, a esa forma de mensaje, ¿qué pasa con usted? Usted está lleno de incredulidad a esta palabra. Si usted está listo para entrar en Cristo, entrarle en sus promesas, y recuerde, sus promesas son Malaquías 4, Lucas 17:30, también Juan 14:12, y cuántas escrituras más, Joel 2:38, todo lo que él haría, o más bien Hechos 2:28, o más bien Joel 2:28, todo lo que él haría en estos últimos días, y como dijo el profeta,
que habría luz en estos últimos días. Zacarías 14:7. Cómo obraría y lo que haría. Todas las escrituras señalan a estos últimos días, y eso es Cristo. Si usted puede esconderse ahora en eso, en ese lugar secreto, puede comer y ver la bondad y la misericordia de Dios. Y si usted está enfermo, allí hay sanidad. Recuerde que Eliseo, después de haber participado en la ofrenda de la harina que era Cristo, y había sostenido la casa de la viuda con ella, hizo bajar fuego del cielo y probó el descendimiento de Dios, el espíritu del profeta. No es bien tomar, vamos a seguir leyendo. Fijémonos allá en el desierto, cuando él estaba echado bajo el enebro, un ángel bajó con la misma clase de harina y le coció unas tortas y le alimentó. Un poco más tarde él lo puso a dormir otra vez, el ángel puso a dormir a Elías. Luego lo despertó y le presentó otras tortas de harina que le había cocido. Él caminó en la fuerza de esas tortas de harina, de esas tortas por 40 días. Gloria a Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh, cuánto le amamos. Alimento espiritual en su tiempo. No es bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿No le dijo Jesús la misma cosa a la mujer samaritana, sirofenisa? Él fue enviado a los suyos. Eso es correcto. Él nunca fue a los gentiles. Ahora, en este día, él visita a los gentiles en su tiempo. Usted dice, ¿por qué es que este mensaje no se predica en esos lugares grandes y en esas campañas grandes y entre las denominaciones? No es su alimento. Esto no es alimento para las así llamadas iglesias. Esto es alimento para la novia. Esto es alimento espiritual en su temporada. Este alimento les daría daño al estómago. Es demasiado rico. No se puede hacer. Mas para los hijos es pan, es vida, es Jesucristo. El mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ve usted qué es el mensaje? El mensaje es vida, es pan, es Jesucristo mismo. Entonces tenemos que discernir el cuerpo del Señor, el cuerpo de Jesucristo, porque de otra manera no comeremos correctamente el alimento para esta hora. Tenemos que discernir y conocer lo que corresponde para esta nueva dispensación y para esta edad de la palabra, que es la única edad que tiene esta dispensación. Es la única edad, no tiene más edades. Es la única edad, la edad de la palabra, porque es una edad perfecta. Entonces, donde estuviese la cena del Señor servida, o sea, el cuerpo muerto, donde estuviera el cuerpo muerto, ¿y qué es el cuerpo muerto? El cuerpo muerto es la palabra. Donde estuviere la palabra, allí se juntarán las águilas. Vamos a leer por aquí, página 53 del mensaje titulado Los ungidos de los últimos días. Los ungidos de los últimos días, página 53 dice, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Donde estuviera el cuerpo muerto, la matanza, allí se juntarán las águilas. Donde estuviera la carne fresca, la palabra de la temporada, allí se juntarán las águilas. Pero después de que está podrido, entonces los buitres llegarán en multitudes. ¿Ven lo que quiero decir? Cuando hacen una matanza, aquí vienen las águilas. Pero después de que se pudre, aquí vienen los buitres. El águila no tendrá nada que ver con eso. Jesús dijo, donde estuviera el cuerpo muerto, donde cayó el maná, la noche que el maná cae fresco, allí se juntan las águilas. Eso es el maná para el día. Noten, pero después de que se pudre, se llena de gusanos y entonces aquí vienen los buitres. Ellos no lo pueden oler hasta que se pudre. ¿Ve usted? Entonces, vamos a leerlo un poquito antes de eso. Dice, él también dijo, porque donde quiera estuviera el cuerpo muerto o la palabra, allí, miren, donde estuviera el cuerpo muerto, ¿qué es el cuerpo muerto? La palabra. Allí, ¿dónde es allí? Allí, en la temporada. El allí ese es en la temporada. Allí se juntarán las águilas. Ahora vamos a ver cuál es la temporada actual. La temporada actual no es la edad de Lutero.
Por lo tanto, las águilas de este tiempo no se van a juntar en la edad luterana hoy, porque allí, en la edad luterana, en esta temporada luterana, lo que hay es el cuerpo que fue muerto para aquel tiempo y está podrido, lleno de gusanos, y envenena y mata a cualquiera que se mete ahí a comerlo. Las águilas no van a volar para comer el cuerpo muerto de la palabra, que era para el tiempo de Wesley o de los pentecostales, porque ya está lleno de gusanos y ya enferma a cualquiera que se lo coma. Pero donde quiera estuviera el cuerpo muerto, o sea, la palabra fresca para la hora en que estamos viviendo, pues entonces allí, en la edad que corresponde para este tiempo, ahí van a venir las águilas, se van a meter a esa edad y ahí se van a comer el cuerpo muerto y fresco de la palabra de Dios que hay para esa temporada o para esa edad. En palabras más claras, las águilas del Señor, cuando ha llegado este tiempo de la matanza de la palabra para ser partida y comida por los escogidos, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y las águilas necesitan conseguir y comerse esa palabra, esa carne fresca, que es la carne del Hijo del Hombre. Por eso el Hijo del Hombre allá dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y ahora el Hijo del Hombre ha regresado nuevamente y hay que comerse la carne del Hijo del Hombre y beberse su sangre. Entonces, ¿dónde está la carne fresca del Hijo del Hombre hoy? Está en la edad de la palabra, la edad de la piedra angular. Por lo tanto, todas las águilas del Señor vuelan hacia la piedra angular. Vuelan hacia ese lugar, porque ahí es que está la carne fresca para todas las águilas del Señor. Los buitres y toda esta clase de aves vuela para la edad de la Odisea, que fue la última matanza que hubo antes de la actual, y ahí pues ya la matanza de ahí está podrida, y entonces vuelan ahí para comerse lo que hay ahí. ¿Ve usted? Pero los verdaderos escogidos vuelan hacia arriba, hacia la piedra angular, porque ahí lo que hay ahí es la carne fresca del Hijo del Hombre. Es la palabra que corresponde para esta hora. Por lo tanto, ahí solamente vuelan las águilas. Y si algún ave de rapiña vuela por ahí cerca, no se puede bajarla ahí para comerla ahí, sino a mí me gusta más allá lo que hay en la edad de la Odisea. Por eso aún estando en el tiempo en que vivimos, aún hay que saber qué es la palabra para esta hora. Hay que discernir la palabra, porque de otra manera, entonces, podemos estarla comiendo sin discernir el cuerpo del Señor, el cuerpo fresco de la palabra para la hora, el cuerpo del Hijo del Hombre, la carne del Hijo del Hombre. Y entonces, ¿qué pasa? Si no la discernimos, si no la conocemos lo que corresponde para esta hora, entonces estaremos todos enredados comiendo el cuerpo del Señor, la palabra de esta hora, comiéndola ¿cómo? Comiéndola indignamente, comiéndola estando metidos allá en la Odisea, ¿ve? O en cualquiera de esas edades, o viviendo como si fuéramos de la Odisea, o como si fuéramos de allá de alguna otra de las edades. Y usted, para comerla dignamente, tiene que estar apartado de todas esas edades y estar en el lugar y en la posición que corresponde a esta hora, estar metido completamente ahí, en la edad de la palabra, porque de otra manera, entonces, el juicio espiritual cae sobre toda persona que esté comiendo la palabra de la hora incorrectamente. Hay que comerse esa palabra de la manera correcta. ¿Ve usted? Entonces, tenemos entonces que discernir. No podemos comernos cualquier cosa. Tenemos que discernir por la palabra, discernir el cuerpo del Hijo del Hombre, el cuerpo muerto del Hijo del Hombre que está siendo repartido, porque es la carne fresca para los escogidos comer en esta gran matanza y gran cena de las águilas del Señor. Así es que viendo nosotros en la hora en que estamos viviendo, podemos escondernos ahí en esa palabra y comer de esa palabra. Podemos escondernos ahí en la edad de la palabra y comer la palabra para esa hora, disfrutar de ella en
la forma en que corresponde para esta hora actual, pero recuerde, no hacer como hizo Judas, no hacer como hacen las demás aves, sino hacer como hacen las águilas. Así es que el cuerpo muerto del Hijo del Hombre, ¿dónde está? ¿Dónde está siendo repartido? ¿Dónde está siendo predicado? Arriba. Y está siendo repartido, o sea, está siendo repartido, toda esa palabra, esa cena, está siendo repartida. Por eso el Señor dice que tiene ángeles para servir en la cena del Cordero. ¿Ángeles son qué? Mensajeros. Hablando de esta cena espiritual de la palabra, Él tiene ángeles para servir esta cena, para repartir la cena del Señor en esta hora en la cual nosotros estamos viviendo, así como allá en la otra dimensión hay para efectuar todo trabajo que haya que ser hecho, hay ángeles de Dios para el servicio de los hijos de Dios. Ángeles son mensajeros del Señor. Por lo tanto, tenemos que saber que estamos en esta hora actual en la cual Dios nos está repartiendo esa gran cena. Así es que, estando conscientes nosotros de la hora en que estamos viviendo, tenemos entonces que con sencillez, entonces comer la cena del Señor, estar en las condiciones que debemos de estar frente a la palabra de Dios. El pan de esta cena es la palabra. Ahora usted me dice, bueno, ¿y el vino? Porque si el pan tipifica la palabra, ¿qué tipifica el vino entonces? Bueno, yo no le puedo decir, pero el hermano Branham sí le puede decir. Dios nos puede decir qué tipifica el vino, y si Él nos dice, entonces, pues tendremos el qué, tendremos el pan y el vino en esta hora, en esta gran cena que estamos nosotros teniendo, y que es una cena maravillosa, lo cual nos trae vida espiritual, porque es una cena espiritual. Dice, página 239 de los sellos y 240, dice, ahora el aceite tipifica al Espíritu Santo, y hallamos que el aceite y el vino están relacionados en la adoración. Siempre están relacionados. Ahora dije que el vino, y esto es lo que me fue revelado, simboliza el poder del estímulo por la revelación. El poder del estímulo por la revelación. Cuando algo ha sido revelado, entonces produce estímulo al creyente, porque es presentado por revelación. Es algo que Dios ha dicho, es un misterio, algo que no entienden, pero después de un tiempo Dios lo revela y lo vindica. Recuerden, si la verdad es revelada, entonces también será vindicada. Vamos a aguantarnos un poquitito. Ya vimos lo que era el pan, ahora estamos viendo lo que es el vino. El vino es el estímulo producido por la revelación. Cuando la palabra nos es revelada y la podemos ver, la podemos entender, entonces eso produce ¿qué? Estímulo. Eso produce un regocijo y una alegría al ver lo que significa eso que ha sido revelado. Entonces, fíjese, se lo voy a leer de nuevo. Cuando algo ha sido revelado, entonces produce estímulo al creyente, porque es presentado por revelación. Es algo que Dios ha dicho. Dios lo revela y lo vindica. ¿Verdad? Es algo que Dios ha dicho. Es un misterio, algo que no entienden, pero después de un tiempo Dios lo revela y lo vindica. ¿Ve? Vemos, bueno, vamos a seguir un poquito, después yo le toco algo, a ver si realmente hemos bebido y hemos estado bebiendo de ese vino, o no hemos estado bebiendo. Ya vimos que hemos estado comiendo de ese pan, y hemos visto dónde se está celebrando esa cena. Esa cena se está celebrando en el reino, ahí en el trono, donde el Señor está, ahí es que se está celebrando. Entonces vamos a ver, si la verdad es revelada, entonces también será vindicada. Dios constantemente, no importa cuán educada sea la persona, cuán ilustre sea
en su mente. Si Dios no respalda lo que él dice, entonces algo anda mal. Correcto, porque es la palabra. Ahora, déjeme ver dónde bajamos por aquí. Ajá. El poder de la revelación trae estímulo al creyente. El poder del vino natural trae estímulo a la persona que se siente todo derrotado. Pero el poder de la revelación de la palabra trae estímulo de gozo para el creyente. Estímulo de satisfacción. Estímulo de saber que es vindicado y probado. Esto es llamado en las Escrituras el vino nuevo. O aún mejor dicho, vino espiritual. ¿Ve usted ahora? Así como el vino natural estimula, el vino nuevo hace lo mismo a medida que se revela la palabra de Dios, la cual es espíritu. La palabra misma es espíritu. ¿Lo creen ustedes así? Vamos a leerlo en el capítulo 6 para que no vayan por allí diciendo que alguien lo dijo. Veamos quién lo dijo, entonces sabremos si es la verdad o no. El espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La palabra misma es espíritu, es el espíritu en forma de palabra. Luego, cuando es vivificada, el espíritu de la palabra comienza a obrar por hechos. Yo creo que ya por ahí casi aquí nos queda en la otra página un poquito más. Eso estaría bien si la gente vive decentemente, pero cuando usted comienza a presentarles la palabra, y eso es lo que trae vida, la palabra, y el gozo del estímulo del vino nuevo. Y así fue allá en el día de Pentecostés, cuando la palabra fue vindicada. Ahora, hemos estado viendo lo que es el vino nuevo. Hemos estado viendo todas estas cositas en forma sencilla, de modo que la podamos entender. Hemos visto que el vino es el estímulo causado por la palabra cuando nos es revelada y la podemos ver. Entonces eso causa dentro de nosotros un estímulo, causa dentro de nosotros un regocijo, un gozo de satisfacción al saber que es la verdad. Entonces, hemos visto ese estímulo manifiesto como individuos nosotros en nuestro interior. Y eso es algo que usted es el que debe de notarlo dentro de usted. Cuando el Señor, por su palabra, nos mostró que su nombre eterno, su nombre nuevo, nos mostró que ese nombre era el que estaba en el velo de carne que Él usó en este tiempo. Le trajo eso alegría, regocijo a usted. ¿Qué es entonces esto? Es el estímulo del vino nuevo. Eso es el vino nuevo. Entonces, cuando usted lo pudo ver y lo recibió, entonces, ¿qué pasó? El vino nuevo manifiesto en usted. Ahí usted tiene el vino nuevo, porque eso es lo que produce vida, eso es lo que produce alegría, eso es lo que produce gozo. Pero si usted escucha todas las cosas y luego pues no se alegra, no se regocija, no siente ese estímulo, usted realmente, el vino nuevo no está haciendo nada en usted, ni siquiera está bebiendo vino. ¿Ve? Así es que esta es la hora en la cual nosotros estamos viviendo, es la hora en que tenemos que comer la carne del Hijo del Hombre, o sea, el pan. La carne del Hijo del Hombre es la palabra. Y tenemos que beber su sangre. Tenemos que beber de ese vino nuevo. Tenemos que ser estimulados por ese vino nuevo en esta hora en que estamos viviendo. Saber todas las cosas que sabemos es motivo suficiente para estar felices, contentos, alegres, llenos de júbilo en nuestra alma, sabiendo que es la verdad porque ha sido vindicada y gozándonos en lo que ya sabemos. Y cada vez que Dios nos permite saber cierta cosa de la palabra, de lo cual ya fue revelado, y cuando lo oímos, ¿qué hace eso dentro de nosotros? Ese vino nuevo, cuando nos es mostrado y lo recibimos, eso nos llena de alegría, de felicidad. Pero si no lo bebemos, ¿qué pasa? No nos produce alegría, no nos produce felicidad. ¿Ve usted? No quieren comer, no quieren cenar en la mesa del Señor, no quieren comerse el pan de la hora, el mensaje de la hora, la que es la carne del Hijo del Hombre,
y no quieren beber del vino, el cual estimula, el cual produce gozo, alegría, regocijo, satisfacción. ¿Y qué pasa? Entonces, al no hacerlo, pues no están de júbilo, porque lo que hay es realmente estímulo por el vino nuevo de la hora en que estamos viviendo. Entonces eso produce realmente esa condición espiritual gloriosa, maravillosa, en la cual uno se siente alegre, feliz, contento y seguro en lo que está parado. Está lleno de satisfacción. Oh, qué contento. Sabemos esto, sabemos lo otro. Dios nos ha permitido saber su nombre nuevo. Dios nos ha permitido saber cómo adorarle en este tiempo. Dios nos ha permitido saber tantas y tantas cosas que estaban ahí, que fueron reveladas y ahora se ha manifestado Dios y el vino nuevo ha estado produciendo en nosotros ese estímulo. Entonces, ¿estamos llenos o no estamos llenos de vino nuevo? Porque en esta cena a la cual hemos sido invitados, esta cena es llevada a cabo, ¿dónde? No en la edad de la Odisea, sino en la edad de la palabra. En la edad donde la santa convocación es efectuada, donde lo que hay ahí es jubileo. Porque el que entra ahí se come el pan, la carne del Hijo del Hombre, y bebe de ese vino. ¿Qué pasa? Está lleno de estímulo, está estimulado con el vino nuevo, y entonces al estar estimulado con ese vino nuevo, que es el estímulo, es el vino nuevo, esa alegría, ese regocijo que usted siente, es el vino nuevo ahí dentro de usted, revolucionándolo espiritualmente. Entonces usted está comiendo el pan y bebiendo el vino. No un vino viejo, sino ese vino nuevo. Porque no beberé más del fruto de la vid hasta que lo tome como nuevo. ¿Está bebiendo del vino nuevo usted? ¿Tiene un estímulo nuevo? Pues eso es vino nuevo. Entonces, si está usted en esa condición y no va a querer ligarle ese vino nuevo con el vino de allá de la Odisea o de otro sitio, no lo ligue porque entonces lo pone viejo. Tampoco ligue el pan de este tiempo con el pan de otro tiempo, porque así como una papa podrida o una manzana podrida pudre todas las otras, se le puede dañar. Y entonces, eso sería entonces comer y beber indignamente, y entonces el que le quite o le añada tiene una sentencia. El que en el cual se encuentre levadura tiene una sentencia de muerte. Por lo tanto, el pan espiritual de esta cena es un pan sin levadura, no se le puede echar levadura, por eso es que es un pan duro, pero es el pan para esta cena. ¿Ve usted? Entonces, este vino es fuerte, pero, fíjese, trae un estímulo tan fuerte. ¿Sabe usted que una persona cuando se embriaga con vino o licor, la persona como que sale de este mundo? Como que sale de este mundo y todas las cosas para él. Esa persona quizás cuando no estaba en esa condición bajo los efectos de ese vino, de ese alcohol, ¿qué le pasaba? Era una persona frustrada, era una persona llena de temores, una persona que los problemas se lo comían, pero ellos se embriagan para olvidar todas esas cosas y entonces se encuentran como nuevos, se encuentran diferentes, y el que era un cobarde o el que estaba todo frustrado se encuentra alegre, se encuentra contento, y por eso es que usted los encuentra en esa condición. Personas tímidas, cuando se embriagan, se vuelven alegres, se vuelven de tal manera que usted dice, ese, fíjate cómo es fulano de tal, y ahora mira cómo está. No parece lo que él es. ¿Ve? Entonces los problemas para ellos son nada. Entonces, para una persona que está bajo los efectos del alcohol, las personas en esa condición, ellos no encuentran nada imposible. Todo lo encuentran posible. Todo lo encuentran posible. Mire, aún hablando de peleas y todas esas cosas, aún personas que saben que no pueden pelear con otros, cuando se encuentran bajo los efectos del alcohol, ellos no miran ni tamaño ni a las otras personas, pelean con cualquiera. ¿Ve usted? Pero es bajo esa condición. Ahora, ¿cuánto más los hijos de Dios bajo la condición espiritual
embriagados espiritualmente con ese vino nuevo de Dios. Eso es para que no le tengamos miedo a nadie. Hablando en términos espirituales, no puede el pueblo de Dios tenerle miedo al diablo ni a los instrumentos del diablo, porque ellos están llenos de ese vino nuevo que les da valor, les da alegría. Por más que el diablo lo moleste a usted, por más problemas que tenga usted, todos esos problemas son olvidados porque ese vino nuevo lo estimula a usted a echar para adelante siempre y usted va hacia adelante aún con todos los problemas que usted tenga. Aún con todas las cosas que pueden decepcionarle a un ser humano, usted con todo eso no está decepcionado porque usted está lleno de ese vino nuevo y eso le da ánimo, le da estímulo. Y usted, cuando ve que las cosas acá en la tierra no están muy buenas para los seres humanos, usted dice, ese es acá abajo, pero yo miro para allá arriba. Porque mi casa, esta casa terrenal tiene muchos problemas aquí. Y esta casa terrenal, en esta casa terrenal tengo muchos problemas. Pero yo tengo una casa allá en el cielo, un edificio no hecho de mano, en el cual no tengo ningún problema. Así es que cuando me mude, no sé, yo estoy loco por mudarme, así es que cuando me mude para allá no van a ver los problemas que hay acá. Así es que estamos nosotros más que contentos, no mirando las cosas pasajeras, temporeras de aquí de la tierra, sino mirando las cosas eternas, porque hemos entrado, ¿en qué? En estímulo, porque tenemos el vino nuevo y estamos estimulados con vino nuevo. ¿Ves? Con vino nuevo. Entonces, ¿qué es lo que produce el estímulo? Lo que produce el estímulo es la revelación. Cuando los misterios que Dios tenía ocultos, cuando nos son dados a conocer y los entendemos, eso produce estímulo. ¿Oh, no produjo estímulo en usted cuando usted supo el nombre nuevo del Señor? ¿No le estimuló de alegría, de felicidad, de gozo? Cuando usted supo cómo adorar al Señor en esta nueva dispensación. ¿No lo estimuló usted? ¿No se siente usted estimulado en que usted puede adorar y glorificar a Dios? ¿Cómo será adorado y glorificado eternamente? Entonces, si usted está estimulado, usted está lleno de vino nuevo. Porque ese estímulo es el vino nuevo. Y entonces, si usted está estimulado, si usted está feliz, si usted está contento, si usted está satisfecho con la palabra que fue revelada y ahora la podemos entender cuando nos está siendo enseñada, entonces usted está estimulado, usted está lleno de felicidad, lleno de alegría, lleno de gozo. Entonces usted está ¿en qué? Usted está en un jubileo. Y si usted está en un jubileo, usted entonces está ¿dónde? En donde se está llevando a cabo, celebrando ese jubileo, que es en la edad de la palabra, o sea, en la edad de la piedra angular, porque ese jubileo está siendo llevado a cabo con motivo de la santa convocación. Entonces, estando en esa condición nosotros, estamos cenando ahí con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, comiéndonos el pan y bebiendo del vino. Entonces, fíjese lo que produce el pan y lo que produce el vino. Y fíjese lo que es el pan y lo que es el vino. Así es que estamos más que agradecidos al Señor por poder estar en esta gran cena del Señor, en donde todas las cosas están siendo vistas de la manera que tienen que ser vistas. No de la manera que nosotros nos podemos imaginar las cosas, sino de la manera que tienen que ser vistas. Déjeme ver si puedo conseguir algún sitio. Déjeme ver si puedo conseguir aquí la 277 de los sellos, a ver si dice algo acerca de la cena, porque hay no recuerdo dónde es, habla algo acerca de la cena, algo más. Ya hemos hablado bastante, pero algo más. No, aquí no. Hay gente allá todavía, igual que ustedes, pero es el sistema que mata. Es el espíritu anticristo que los hace llegar al punto donde no escucharán la verdad. Y recuerden cómo explicamos la otra noche el asunto de estar sellado. Si un hombre oía la trompeta de jubileo y rechazaba aceptar su libertad, entonces lo llevaban al poste y con una lesna le horadaban la oreja. La oreja es por donde uno oye, y la fe viene por el oír. Luego, si él oye y rechaza su libertad, entonces tiene que servir a su amo denominacional el resto
de su vida. ¿Ve? Leímos algo ahí acerca de esta hora en que vivimos, acerca de acerca del jubileo. Dice también aquí en la página 277, dice: llámalo, Señor, que ahora mismo se arrepientan y vengan pronto a ti, y que sean llenos del aceite y del vino, que sean cambiados de ese manto denominacional de pecado y muerte, para entonces ponerse la vestidura de vida eterna, blanca como la nieve, las cuales son dadas por el novio. Entonces algún día podrán subir en la palabra vindicada de la resurrección a la cena de las bodas del Cordero. Así es que, mire, hemos subido en la palabra vindicada a la cena del Cordero. Estamos en esa gloriosa cena, participando de ella, y esta es la hora más grande de todos los tiempos, porque es la hora en que estamos en la cena del Señor, en la cual, cuando participamos de ella, recibimos vida por el pan y recibimos estímulo por el vino. Por esa causa, entonces, tenemos que estar más que agradecidos al Señor, y tenemos que discernir el cuerpo del Señor, que es la palabra, para así que entonces podamos, al comerla, ser de bendición espiritual para nosotros. No podemos dejar de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Tenemos que discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto, y entonces tenemos que comernos todo lo que es correcto. Así es que en esta mañana Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos ayude para siempre estar estimulados, siempre estar contentos, como lo estamos, siempre estar estimulados con el vino nuevo, con la revelación, que es la que produce ese estímulo, y entonces seguir hacia adelante, no tropezar en nada, no decepcionarse por nada, no desanimarse por nada, sino siempre hacia adelante, sabiendo que nuestros días están contados aquí en la tierra, sabiendo que no somos de aquí de la tierra, sino que somos de otra dimensión, pero que estamos en carne en estos días aquí, por un tiempo en lo que llega la transformación nuestra. Entonces, aún eso, al usted saberlo y usted saber que usted es uno de los que va a ser transformado y que está siendo transformado espiritualmente primero está siendo transformado espiritualmente. ¿Ves? Entonces, al estar siendo transformado espiritualmente, luego será transformado físicamente. Nadie será transformado físicamente a menos que primero no sea transformado espiritualmente. Así es que, sabiendo todas estas cosas, usted, por más luchas, por más problemas, por más dificultades que vengan a usted como individuo, mire hacia adelante y usted tendrá motivo para estar feliz, para estar regocijado, para estar estimulado. Mire esa palabra de esta hora. Mire ese vino nuevo y deje que ese vino nuevo lo estimule a usted, porque eso produce ese estímulo espiritual para ser derrotado en la vida. Fíjese, Job lo perdió todo, pero él no se sintió derrotado. Él estaba estimulado. Y cuando perdió su familia, dijo, Dios dio y Dios quitó. Él estaba estimulado. Ve usted, y entonces después que pasó sus pruebas, la bendición fue mayor que la que había perdido. No había perdido ninguna. Era que estaba siendo probado. Y nosotros estamos siendo probados aquí. Así es que ninguna bendición usted va a perder. Usted lo que está recibiendo es más bendición y más bendición. Y luego, cuando estemos allá, nos daremos cuenta por qué tuvimos que pasar por tantas luchas, por tantos problemas, por tantas dificultades. Y usted, mientras más problemas y más luchas pasa, es que más grande es la bendición que Dios tiene para usted. Así es que no se esté quejando tanto. Que es que el que va a recibir una bendición, o la persona que Dios tiene una bendición grande para él, pues la prueba es más grande. Mire usted la prueba de Job. Ahora mire la bendición. Mire usted las pruebas de San Pablo. Ahora mire la bendición. Mire usted las pruebas del hermano Branham. Ahora mire la bendición. Mire usted las personas que no han tenido pruebas. Mire usted qué bendición han tenido. ¿Ve usted?
Así es que usted no esté protestando por las pruebas por las cuales usted pasa, sino, Señor, ayúdame a pasar por todas las pruebas sin rechazar ni una. Señor, ayúdame porque tu poder en mi flaqueza se perfecciona. Porque cuando soy flaco, entonces es que soy fuerte. ¿Ve? Así es que póngase en las manos del Señor para que el Señor le ayude a las pruebas, porque Él dijo, el que quiera seguir en pos de mí, que tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así es que usted no tiene motivo para estar protestando, sino para darle gracias al Señor de que Dios tiene algo para usted, una bendición grande, y Él lo está preparando para recibir lo que Él tiene para usted. Así es que esté estimulado usted al saber las cosas que Dios ha revelado en esta hora, porque eso es lo que produce ese estímulo, eso es lo que produce ese regocijo, usted saber lo que Dios ha revelado. Por lo tanto, esta es la hora en que Dios nos está permitiendo saber todo lo que le reveló, y eso es lo que está produciendo este estímulo, este regocijo y este gozo en cada corazón de cada uno de los escogidos. Y como es algo individual, entonces no depende de que los demás estén contentos o regocijados. Es algo individual, así es que usted individualmente se tiene que ocupar de su vida y usted individualmente recibe ese estímulo como individuo. El resto puede estar sin estímulo y usted estar bien estimulado. O sea que no es cosa que si el resto está caliente espiritualmente, yo voy a estar caliente y contento espiritualmente. No, es algo individual. Y como es algo individual, entonces eso es algo acá en el interior de su corazón. Ahora, viendo lo que es la cena del Señor, esta cena que estaba prometida que habría de ser llevada a cabo, entonces, ¿está usted contento de estar sentado a la mesa del Señor para comerle esa cena? ¿Y estar comiendo esa cena? ¿Se ha comido usted lo que ya se le ha servido? ¿Lo ha estimulado usted? Entonces seguiremos en la mesa del Señor, comiéndonos la cena del Señor, la cena que corresponde para este tiempo, el alimento espiritual que corresponde para este tiempo de la tarde, cenando esa palabra, ese mensaje de esta hora, y estimulados por el vino al saber las cosas que han sido reveladas por Dios y que ahora nos están siendo enseñadas. Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta mañana. Vamos a estar puestos en pies en esta mañana. Vamos a cantar un corito y luego vamos a hacer despedidos en oración. Yo creo que debe haber algún corito. Hay algún corito o un himno acerca de la cena. Este es el número 6, hermano. Yo canto la primera estrofa, después empezamos en la primera todos juntos. Recibamos de aquel vino que estimula al beber. Recibamos de aquel vino que estimula al beber, que se saca de las uvas que nos traen Josué y Caleb. Que se saca de las uvas que nos traen Josué y Caleb. Recibamos de aquel vino que estimula al beber. Recibamos de aquel vino que estimula al beber. Que se saca de las uvas que nos traen Josué y Caleb. Que se saca de las uvas que nos traen Josué y Caleb. Danos la bebida fresca de la roca del Señor. Danos la bebida fresca de la roca del Señor. Del gran manantial de vida que la palabra de hoy. Del gran manantial de vida de la palabra de hoy. William Branham tiene un pueblo que en su nombre siempre ora. William Branham tiene un pueblo que en su nombre siempre ora. Somos súbditos de y demás de su corona.
Somos súbditos de él y gemas de su corona. Recibamos de aquel vino que estimula al beber. Recibamos de aquel vino que estimula al beber, que se saca de las uvas que nos traen Josué y Caleb. Que se saca de las uvas que nos traen Josué y Caleb. Danos la bebida fresca de la roca del Señor. Danos la bebida fresca de la roca del Señor. Del gran manantial de vida de la palabra de hoy. Del gran manantial de vida de la palabra de hoy. William Branham tiene un pueblo que en su nombre siempre ora. William Branham tiene un pueblo que en su nombre siempre ora. Somos súbditos de él y gemas de su corona. Somos súbditos de él y gemas de su corona. Amén, amén. Oh, maravilloso corito para esta hora en que vivimos. Corito maravilloso para este jubileo glorioso que está siendo llevado a cabo en medio del pueblo del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y seremos despedidos en oración en esta mañana, todos nuestros rostros inclinados. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana ante tu presencia estamos. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por esta bendición de poder estar aquí en esta mañana adorando y glorificando tu nombre y escuchando tu gloriosa palabra, oh Dios. Gracias porque, Señor, nos ha permitido ver en esta mañana esta gloriosa cena que está servida para tu pueblo y que ya tu pueblo está comiendo de esta cena gloriosa y está, Señor, bebiendo del vino. Y, Señor, estamos comiendo el pan y bebiendo el vino y estamos, Señor, muy estimulados en esta hora final en que estamos viviendo, Señor. Ahora, gracias, Señor, por todo. Ayúdanos para que, Señor, siempre comamos este pan y bebamos esta copa dignamente discerniendo tu cuerpo, Señor. Ahora, Señor, Dios eterno, en tus manos estamos. Guíanos en todo momento. Bendice a todos tus escogidos en la redondez de la tierra, de modo que todos, Señor, podamos ver la hora en que estamos y entrar a este glorioso jubileo en esta santa convocación, oh Dios, y todos recibir el beneficio de esta hora final en que estamos viviendo, Señor. Ahora, Señor, te ruego vayas con todos nosotros, tu ángel que acampa en nuestro derredor, nuestra teofanía, Señor, nos cuide de todos los peligros espirituales y también, Señor, los físicos. Y, Señor, ayúdanos a entender en todo momento todo lo que debemos entender, Señor. Ahora, Dios eterno, te lo pido todo en el nombre del Hijo de David, Rey de Reyes y Señor de Señores, el León de la tribu de Judá. Amén, amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios nos bendiga a todos en esta mañana.